¿Qué tal, amados? Iglesia Betel, nos da muchísimo gusto una vez más estar juntos, pero cada uno desde su casa y nosotros aquí transmitiendo desde el Centro Cristiano Betel en Nochixtlán, Oaxaca, México. Quiero decirles que, como todos los domingos, nosotros nos levantamos con muchas ganas, con un deseo ferviente, grande, de poder adorar a nuestro Dios. La Biblia dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será santo, consagrado a Dios. Así que hoy le animo para que usted, junto con sus hijos, con su cónyuge, si usted está ahí, también está su abuelo, su tío, su primo, se reúnan y juntos vamos a adorar a nuestro Dios. Qué hermoso es este día, el día que Dios hizo para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Que Dios sea exaltado a través de nuestra alabanza. Y quiero decirles, como está en la Biblia, acerca del tabernáculo. El tabernáculo de reunión era una tienda. Imagínese usted una carpa como las que usan los beduinos cuando están en el desierto, o imagínese usted una tienda de campaña cuando alguien va a acampar allá al bosque, o también imagínese usted una carpa cuando alguien hace una fiesta. Más o menos así es la idea de que era una tienda de campaña. Era la tienda de reunión, era el tabernáculo de reunión. Y el tabernáculo era puesto en el centro de toda la comunidad hebrea. Eran 12 tribus y estaban 3 tribus más bien en cada lado, 3 al norte, 3 al sur, 3 al oriente y 3 al poniente. Eran 12 tribus, pero la Biblia dice que el tabernáculo estaba en el centro y los sacerdotes todos los días entraban a adorar a Dios. Pero el tabernáculo tenía 2 secciones. Una era el lugar santo y la otra, mucho más adentro, era el lugar santísimo. Y estaba dividido el tabernáculo por una cortina. Así que la primera parte de la puerta hacia la mitad era el lugar santo. Ahí sí entraban los sacerdotes todos los días. Pero al lugar santísimo, de la cortina hacia el fondo, solamente entraban una vez cada año para ofrecer la sangre de un corderito y así pedir por el perdón de los pecados de todo el pueblo. Y esto simbolizaba a Cristo. Así que hoy vamos a orar usando el tabernáculo de reunión. Y yo quiero animarle para que usted se una conmigo en este tiempo de oración, guiándonos a través del tabernáculo de reunión. Así que oramos para que juntos podamos iniciar nuestra reunión. Puede levantar sus manos y decir: Padre, te damos muchas gracias por este día hermoso que has creado. Podemos ver la creación, los cielos cuentan tu gloria y la expansión denuncia la obra de tus manos. Un día a otro día emite palabra, sabiduría, y una noche a otra noche declara sabiduría. Muchas gracias porque nos has guardado y toda la semana transcurrió por tu fidelidad. Vimos que tú proveíste, nos protegiste, nos cuidaste, nos diste guianza, sabiduría, y hemos llegado a este día domingo para exaltarte, para celebrar tus misericordias. Por eso hoy queremos decirte gracias. Gracias por la salvación de nuestra alma. Gracias, Dios, porque así como el pueblo de Israel entraba al lugar donde estaba tu presencia, el arca, que era el arca del testimonio, tenía que entrar por una puerta, y esa es la puerta que simboliza a Cristo Jesús. Jesús es la puerta, es el camino para llegar a ti, Padre. Así que nos acercamos por medio de Cristo Jesús, tu Hijo, y queremos decirte que estamos agradecidos por haber enviado un Salvador, por haber enviado a Cristo Jesús, y vino con un plan definido: salvar al mundo que se había perdido, y lo hizo
derramando su sangre. Ese fue el precio que pagó para nuestra redención, y así que ahora estamos agradecidos. Y nos acercamos ante ese lugar como el lavacro, que simboliza también acercarnos a ti para pedir que tú limpies nuestras vidas. Sabemos que tu sangre nos limpió de nuestros pecados, pero también tu sangre nos limpia de toda maldad. Tu palabra dice que si hemos pecado, abogado tenemos para contigo a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado, Él es nuestro mediador, Él es nuestro intercesor. Así que nos acercamos a ti, Dios, para decirte: lávanos con la sangre de Cristo. Límpianos, límpianos, límpianos de toda maldad. Límpianos. Venimos ante ti reconociendo que tú eres santo, y con nosotros somos invitados por ti a ser santos, a odiar el pecado, a amar la justicia. Oh Dios, aquí estamos, queremos ser lavados, limpiados, y aún, Padre, de cualquier cosa que nosotros pensamos que está bien, pero que no te agrada. Hoy queremos que tú examines nuestro corazón y que traigas la convicción de tu espíritu, para que si hay algo que no te agrada, Dios, venga a nuestra mente, lo confesemos, lo abandonemos, renunciemos a eso, lo odiemos y te amemos a ti por sobre todas las cosas. Te damos gracias porque así como se sacrificaba un becerro o un animal, un novillo, y derramando su sangre se ponía en ese altar de bronce, así hoy nos acercamos, Padre, porque tú todos los días nos ofreces la limpieza de nuestros pecados para acercarnos a ti. Tú eres santo y habitas en un lugar santo, inmarcesible, donde no hay pecado. Y para poder entrar a una comunión contigo, Dios, lo podemos hacer en Cristo, a través de Cristo. Y hoy, Padre, por eso venimos, nos acercamos a ese lavacro, lavándonos, Dios, también con tu palabra. Queremos que siempre tu palabra esté en nosotros, y que esa palabra que es como espejo nos muestre tu verdad, nos muestre la realidad de nuestra condición, y vengamos a ti, y tu palabra también nos guíe, Señor. Así que hoy también queremos decirte, así como el sacerdote entraba al lugar santo para ponerle aceite a las lámparas, al candelabro, así hoy nos acercamos para decir: necesitamos de tu Espíritu Santo. Sin tu Espíritu Santo no podemos caminar en este mundo que se cierne de maldad como las tinieblas. Oramos que nos guíes, llénanos del Espíritu Santo más y guíanos. Así también como el sacerdote entraba y ponía los panes en la mesa, ahí también, Señor, eso representa que necesitamos el pan cotidiano todos los días, pero el pan espiritual, no solo el material, sino también el pan espiritual para nuestra alma. Necesitamos de ti, así como durante esta semana tú proveíste para todas las necesidades, así hoy queremos decirte: venimos para que tú suplas nuestras necesidades espirituales, la guianza para caminar durante este día y durante la semana que ha comenzado. Y Padre, gracias te damos porque Cristo Jesús, cuando murió en la cruz, abrió el camino para que pudiéramos acercarnos a ti. Antes no podían entrar los sacerdotes todos los días al lugar santísimo, donde se encuentra o se encontraba el arca del pacto del testimonio. Pero con la muerte de Cristo, ese velo se rasgó de arriba hacia abajo y se pudo abrir el camino, y ahora está libre el camino para poder entrar hasta tu presencia, hasta tu trono. Gracias por la obra de Cristo, y ahora sí podemos entrar hasta allá, Señor. Y el arca del pacto representaba tu presencia, y queremos entrar a tu presencia con alabanza. Queremos estar ahí a tus pies. No hay lugar más alto, no hay lugar más hermoso que estar a tus pies, que estar a tu presencia, así como María anheló estar a los pies de Jesús. Queremos estar en tu presencia hoy. Queremos deleitarnos y estar concentrados en ese momento de alabanza exuberante a ti. Deleitarnos y aún estar tan cautivados
por este momento para que tú también te pasees en medio de tu pueblo que te alaba. Oramos, Señor, que tú te glorifiques. Y así como esa arca contenía las tablas de la ley de Dios, los 10 mandamientos, oh Padre, queremos que esos mandamientos no solamente estén en nuestra mente, sino que, como tu palabra dice, estén en nuestro corazón. Queremos ahora, con el poder del Espíritu Santo y con la obra de Cristo que ganó en la cruz, poder vivir una vida abundante haciendo tu voluntad. Esa ley eterna, esa ley perfecta, esa ley hermosa que tú nos has dado para vivir una vida libre y victoriosa, queremos cumplirla en Cristo. Ayúdanos a vivir como tú quieres. Y también, así como estaba en el arca el maná escondido, que representaba el pan del cielo, a Cristo Jesús, todos los días necesitamos a Cristo. Él se fue al cielo, pero no nos dejó huérfanos, envió al Espíritu Santo. Y necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Oh, ese pan, el Espíritu Santo nos iba a recordar todas las cosas que Jesús habló y que Jesús enseñó. El Espíritu Santo nos guía a adorar a Jesús. Y así, Padre, también como se encontró o se encontraba dentro del arca la vara de almendro reverdecida de Aarón, así, Señor, esto habla que tú estás dispuesto, Señor, a traer vida, a renovar nuestro espíritu. Y Dios, oramos que fortalezcas nuestra vida espiritual. Lo material es secundario, eso lo provees, pero lo espiritual es principal. Así que te damos gracias y oramos, Padre, para que así fortalecidos podamos bendecir a los que necesitan. Bendícenos para bendecir. Oramos por nuestras autoridades municipales, estatales y federales. Oramos por todo el personal de salud, camilleros, enfermeras, anestesiólogos, internistas, epidemiólogos, doctores. Oramos por todo el personal que está en el hospital, en el centro de salud, en una clínica. Oramos que tu presencia esté ahí. Y oramos también que la gente pueda voltear a ti como el Dios sanador que eres, el Dios que tienes compasión de la gente que sufre. Oramos también, Dios, que en medio de esta crisis sanitaria mundial por la pandemia del COVID-19, Dios, la gente pueda volver a ti, Señor, pueda confiar en ti y pueda hacer cambios que se alineen a tu perfecta voluntad. Oramos, Dios, por la obra misionera, por la obra evangelizadora, que tú nos sigas ayudando. Y te damos muchas gracias porque tú lo harás. Pedimos por la paz de Israel y pedimos también que tú salves a los judíos. Gracias, Dios, por tu amor, porque así deseas bendecirnos, por tu gracia y por tu misericordia. Bendice Nochixtlán, bendice sus tierras, sus suelos, sus montañas, sus ríos. Oramos por Nochixtlán. Envía un avivamiento, un despertar, un hambre no de pan ni de agua, sino de tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios. Amén. Dios está llamando a sus hijos a volver a la esencia, a reflejar el cielo en la tierra, a un lugar donde no hay contaminación, donde lo vil no puede llegar. Para convertir a esta generación y no ser convertidos por un sistema caído, tenemos que saber quiénes somos y a dónde pertenecemos. Es necesario ir, predicar, cumplir su propósito eterno en la tierra. Pero no podemos olvidar cuál es nuestra esencia. Dios está restaurando el primer y gran mandamiento en sus hijos. No es la gran opción, sino el gran mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el fundamento para poder amar a tu prójimo, construir cualquier proyecto o responder al más supremo llamado. El sistema quiere desenfocarnos y desconcentrarnos, pero Dios, a los que escuchen su voz, los hará una generación de solo una cosa:
Las distracciones y entretenimientos quedarán reducidas a solo una cosa que es necesaria, y muchos escogerán la mejor parte, la cual no será quitada. Esta sola cosa es un cuadro con dos colores. Es la intimidad con Dios y la manifestación del reino. Los placeres inferiores de este mundo se opacarán ante intimar con Jesús. Es en este punto de pasión por el corazón de nuestro amado donde las armas espirituales son recargadas para cumplir la misión divina. Sin flecha, el arco no sirve. Sin intimidad, el llamado es inefectivo. La iglesia no son paredes. Son hijos e hijas del Dios vivo que manifiestan su gloria en todo lugar. La intimidad con Dios no es un mover ni un mensaje contemporáneo. Tampoco son determinadas canciones. Es un lugar donde debemos decidir habitar cada día. La presencia de Dios es el lugar a donde pertenecen todos aquellos que fueron alcanzados por su amor eterno. Es la tierra donde cada semilla incorruptible es plantada y da fruto abundante. Es allí donde somos procesados para que la esencia correcta salga de nosotros y se manifieste. Existe un lugar donde los ruidos de las urgencias cotidianas no opacan la dulce voz del Espíritu. Allí los relojes no tienen agujas. No es el tiempo el que controla, sino la eternidad. Un lugar donde encontramos cascadas de placer superior y fuentes de gozo eterno. Allí el smog de la religiosidad no existe y se respira aliento de vida que sacia nuestro interior. Nuestros ojos son sanados por lo bello y nuestra mente cruza los límites de lo que pedimos o entendemos y podemos ver más allá. El sol es su gloria y todo lo ilumina y lo calienta. Todo lo que es reflejado por esa gloria es hermoseado y los que son expuestos cara a cara al sol de justicia lo comienzan a reflejar. Es allí donde pertenecemos. Su luz brilla en nosotros. Somos de su corazón. Somos de Jesús, la esencia de todo.
Amados, quiero leer con ustedes en San Mateo capítulo 6, el versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lucas capítulo 16, versículo 10 dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Porque ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En estos dos pasajes que leí, habla de las riquezas verdaderas y de las riquezas terrenales. Y Dios dice que las riquezas verdaderas que Él nos va a dar y que son espirituales y eternas, esas tienen un valor grandísimo. Y las terrenales y pasajeras, pues también valen, pero son poco en comparación a lo que vale la riqueza eterna. Y Jesús está diciendo, bueno, ustedes y yo tenemos que invertir en esas riquezas eternas, allá en el cielo. Y para eso, Dios desea que mientras estamos aquí en la tierra, mostremos que somos buenos administradores, ya que Él es el dueño de todo lo que Él nos ha dado aquí en la tierra. Si somos fieles en lo poco y en las riquezas aquí en la tierra, entonces Él dice, seremos fieles en lo mucho, en las riquezas verdaderas allá en el cielo y también en lo más que Él nos dará. Así que, sabiendo que Dios es el dueño de todo y nosotros somos administradores, vamos a invertir para el reino de Dios. Así que usted y yo vamos a adorarle con nuestra vida misma. Padre, en el nombre de Jesús, te traemos nuestra vida misma como una ofrenda. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo te pertenece. Nuestra vida misma. Oh Dios, nuestros talentos, nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestra empresa, todo lo que hay aquí en la tierra y que nos has dado a administrar, te lo ponemos a tus pies y te decimos, tú eres el dueño, tú eres el Señor. Pedimos que tú nos sigas dando sabiduría para ser buenos administradores. Queremos pedirte que nos guíes en esta semana en lo que hagamos, que tú fortalezcas nuestras manos, que tú prosperes la obra de nuestras manos, que nos des gracia y sabiduría para que todo lo que emprendamos siempre traiga bendición para tu iglesia, edificación para tu pueblo, traiga ayuda y también bendición a la humanidad que tanto te necesita y finalmente tú seas exaltado. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amados, mientras seguimos adorando a Dios, usted también puede ahí en casa unirse en este tiempo de adoración y considerar que también tenemos una frase misionera que dice, misiones se hacen con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan y con los pies de los que van. Así que amamos misiones y siempre creemos que Dios nos bendice para bendecir a otros. Queremos que miles de almas conozcan a Jesús. Que Dios prospere su vida, su trabajo, su familia, su salud en el nombre de Cristo.
nuevamente queremos compartir con ustedes la palabra de Dios. Y estoy seguro que Dios tiene una palabra para todos nosotros hoy. Hemos estado en esta semana muy contentos porque Dios ha mostrado su gracia y su misericordia. Y hay dos tipos de personas en el mundo cuando hablamos de ciertos temas. Y por ejemplo, respecto a la pandemia, ¿qué actitud tiene la gente hacia la pandemia? Algunos, una actitud pesimista, otros, una actitud optimista. Yo quiero hoy compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que me llama mucho la atención respecto a las tormentas. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir al mar y de subirse a un barco, a un ferry y cruzar, aunque sea de un territorio a otro, unas horas o unos días. Pero yo creo que en la experiencia del apóstol Pablo vamos a aprender mucho hoy hablando acerca de las tormentas. Y yo quiero decirles, miren, muchos han pasado por varios tipos de tormentas. Todo ser humano batallamos en la vida con tormentas. Tormentas que pueden ser físicas, tormentas sociales, tormentas políticas, tormentas financieras, tormentas morales, tormentas espirituales. La pandemia es una tormenta, como un ejemplo de tormenta por causa del COVID-19. Y otra cosa que también queremos decir, las tormentas son como crisis. Hay crisis por todos lados. Hay crisis en la familia, hay crisis en un país, hay crisis mundial, como en este caso la pandemia. Y lo que está pasando actualmente, lo que estamos sufriendo, la crisis sanitaria mundial, es como una gran tormenta. Yo no sé si ustedes han escuchado de ciclón, huracán, tornado, y yo quiero decirles que cuando se habla de un viento fuerte en el mar, se te habla de ciclón tropical, por ejemplo, y cuando es muy fuerte se convierte en un huracán. Cuando es muy lento en su velocidad de los vientos, se llama depresión tropical. Cuando ya es muy fuerte, se llama huracán. El huracán llega a ser tan fuerte porque los vientos que soplan son desde 118 o 120 kilómetros por hora hasta 250 kilómetros por hora. Y realmente puede destruir casas, arrancar árboles. Es terrible. Así que las tormentas en la vida también, cuando pasan a nuestra familia, a una nación, a una familia, en alguna comunidad, ya sea rural o citadina, pues también se sufre. El ser humano, entonces, enfrenta las tormentas de diferentes actitudes. Y vamos a ver lo que la Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 27. Si usted me acompaña y vamos a leer este pasaje, y usted y yo vamos a meditar en lo que dice la Biblia. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, eso está hablando el escritor Lucas, quien escribió el libro de los Hechos. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Quiero explicarles, Pablo estaba preso primero en Jerusalén, después estaba en otra ciudad y allí lo llevaron para Italia, porque él estaba diciendo, yo quiero que mi caso sea atendido por el rey César. Entonces, bueno, la Biblia dice que el apóstol Pablo fue llevado preso a Roma.
y fue en barco. Y dice la Biblia, versículo 2, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, incluyendo también Lucas, incluyendo también Pablo. Al otro día llegamos a Sidón, es una comunidad, y Julio, que era el centurión romano encargado de todos los presos y también de Pablo, le permitió al mismo Pablo que fuese a visitar a sus amigos para ser atendido por ellos. Versículo 4. Y haciéndonos a la vela, es decir, volvieron otra vez después de la visita que el centurión romano llamado Julio le permitió a Pablo allá en Sidón visitar a sus amigos. Después de la visita se subieron otra vez al barco, dice, se hicieron a la vela, porque eran barcos que tenían velas y con el viento que golpeaban las velas, así dirigían sus barcos. Y dice, navegamos a Sotavento de Chipre. ¿Qué significa Sotavento? Bueno, es la cercanía de las costas. Cuando los vientos son muy fuertes, van los barcos navegando más cerca de la costa. Por eso dice Sotavento. Dice, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Entonces, para evitar que tuviesen dificultad, no se hicieron a la alta mar, sino que iban más cerca de la costa. Y dice el versículo 5, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Ahí llegaron. Y dice, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Bueno, dejaron esa nave adramitena y se subieron a otra nave alejandrina. Fíjense, ya es el segundo barco. Alejandrina significa, era una ciudad de Egipto. Entonces era una nave, un barco egipcio que estaba anclado en esa ciudad y que ya iba rumbo a Roma. Es probable que este barco llevaba mercancía. Entonces ahí subieron a Pablo y a los que iban con él. Y dice el versículo 7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Otra vez, estaba fuerte los vientos de tal manera que les era difícil navegar a mar abierto y entonces tuvieron que otra vez ir a Sotavento de Creta. Y dice, y costeándola con dificultad, es decir, acuérdense, o ustedes deben saber que cerca de la costa a veces hay rocas, hay arena, y entonces hay dificultad para eso, para que los barcos sigan su curso. Y dice, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Miren, ya había pasado mucho tiempo desde que salieron y dice, ya había pasado el ayuno. El ayuno era una fiesta que hacían los judíos y esa fiesta se hacía a finales de septiembre o principios, mediados de octubre, según el calendario. Y en esas fechas ya también empezaban las tormentas en el mar, de tal manera que Pablo dice, les amonestaba, y dice el versículo 10, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Vamos a orar. Amado Padre, estamos aquí. Queremos que tú hables a nuestro corazón.
Estamos listos y estamos dispuestos para que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y que tu palabra sea el aliciente, el alimento para nuestra vida. Y que seamos más poderosos en Cristo, victoriosos, y que cada vez lleguemos a ser como Cristo Jesús. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amados, ¿puede usted repetir conmigo? Dígale: Dios, háblame, que tu siervo oye. Dígale: Dios, háblame, que tu siervo oye. Aquí vemos en este pasaje que el apóstol Pablo tuvo una recomendación. Les advirtió a Julio, el centurión que llevaba a todos los presos, incluyendo a Pablo, y también estaban el piloto y el dueño del barco, todos ellos. Pablo les advirtió a ellos y les dijo: vienen tiempos peligrosos. Fíjese lo que dice el versículo 10. Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo les advirtió: vienen tiempos peligrosos. Pero vemos lo que dice el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. El centurión no escuchó a Pablo, quien era un hombre de Dios, sino que este centurión escuchó más al piloto del barco y al dueño del barco. Ahora, quiero que ustedes pongan atención a esto. Miren, cuando hay tormentas, los pilotos de los barcos saben, porque ya tienen experiencia cruzando los mares. Hay turbulencias, tifones, hay huracanes, hay ciclones, hay vientos contrarios. Entonces, por la experiencia, los pilotos de los barcos dicen: no es tiempo de zarpar, no es tiempo de echar a la vela el barco, sino es tiempo de quedarnos encallados o estacionados, vamos a decir, en algún puerto hasta que pase la tormenta, las lluvias, los tiempos de peligro. Sin embargo, yo quiero que ustedes vean aquí, ¿cómo es posible que Pablo esté advirtiéndole a estos hombres? Pareciera como que Pablo tiene más experiencia que el piloto y el dueño del barco. Pareciera que Pablo tiene más conocimiento. Bueno, algo muy interesante quiero decirles. El apóstol Pablo tenía dos tipos de conocimientos. Tenía uno que es el conocimiento por la experiencia y otro el conocimiento sobrenatural por su relación con Dios. Y aquí vemos que el apóstol Pablo está advirtiendo a el piloto del barco y al patrón de la nave que vendrían tiempos peligrosos, que iba a desatarse una gran tormenta y que iba a ser difícil navegar hasta Roma. Pero tanto el piloto como el dueño le recomendaron al centurión, que estaba encargado de todos los presos: no, vámonos. Así que el centurión le hizo más caso a estos hombres. Mire, hoy en día, ya que estamos viendo el asunto de la pandemia, de las tormentas, crisis en la vida, hay gente que le da más crédito al ser humano que a lo que Dios dice. Cuando hay tormentas, Dios nos advierte y lo hace a través de hombres y mujeres de Dios. Lo hace a través de su palabra. Pero la gente le da más crédito al hombre que a Dios. Pero yo quiero que usted me acompañe para que le pongamos atención a lo que el apóstol Pablo dice. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Él sufrió, fíjese, 11 viajes con dificultades. Fíjense, él tenía experiencia porque hizo 11 travesías por el mar y sufrió 3 naufragios. Entonces sí tenía algo de experiencia, no tanto como el piloto y el dueño del barco, pero sí tenía experiencia. Pero sobre todo era un hombre lleno del Espíritu Santo y él podía dar una recomendación a el centurión romano llamado Julio. Así que hoy yo quiero que usted no sea como el centurión Julio,
Yo quiero que usted sea entendido y vamos a analizar esto. Vamos a analizar acerca de las tormentas. Dios tiene un propósito que cumplir en su vida, en mi vida. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que amamos a Dios y que también hemos sido llamados con un propósito. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud ante la crisis? ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué? ¿Por qué es importante que le hagamos caso a lo que Dios dice? ¿Por qué es importante que le hagamos caso a lo que el apóstol Pablo está diciendo? ¿Por qué es importante que le hagamos caso a los hombres de Dios? Bueno, debido a las lecciones del naufragio de Pablo en la tormenta, debes confiar en Dios que cumplirá lo que ha dicho de ti a pesar de la pandemia. Quiero repetir, debido a las lecciones del naufragio de Pablo en la tormenta, debes confiar en que Dios cumplirá lo que ha dicho de ti a pesar de la pandemia. Vamos a ver dos lecciones del naufragio de Pablo que hoy podemos considerar para que confiemos en que Dios cumplirá lo que ha dicho de cada uno de nosotros. Lección número 1. Las tormentas te cambian tu carácter. Otra vez, lección número 1. Las tormentas te cambian tu carácter. Sigo leyendo y dice el versículo 10, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Yo quiero decirles, Dios nos advierte que habrá tormentas en la vida. En la Biblia está escrito que vienen cosas terribles, más terribles que esta pandemia sobre la tierra. Otra cosa, las tormentas producen dolor y producen pérdida. El apóstol Pablo decía, yo veo que va a ser esta tormenta con perjuicio, hablando de la vida física, y con mucha pérdida. Las tormentas producen dolor, sufrimiento físico. Hay tormentas en la salud, por ejemplo, esta crisis sanitaria mundial. Eso es una tormenta de salud. Trae dolor, trae muerte, trae angustia, pero también produce pérdidas materiales, el asunto económico. Quiero decirles también, la gente no cree las advertencias de los hombres de Dios, pero sí le creen a la mayoría de los hombres que quizá parecen más sabios que Dios, como los científicos o los economistas, los empresarios, los políticos. Pero fíjese, así también pasó en el tiempo de Pablo. Versículo 11, el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Así pasa, mucha gente se pone a leer una revista científica, está bien, pero le da más crédito a la revista que a lo que la Biblia dice. Hay gente que lee sobre las finanzas y le da más crédito a un periódico de finanzas que a lo que la Biblia dice. Quiero decirle también, los vientos suaves confunden a la gente para no ver los vientos huracanados. Fíjese lo que dice el versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Mire, hay gente que se deja llevar por las apariencias. Las tormentas muchas veces pueden ser confusas. Hay gente que dice, no, ya va a mejorar, miren, creo que vienen unos vientos suaves, ya vamos a seguir haciendo nuestra vida
como antes. Sigamos nuestro curso como si fuésemos en un viaje en la vida. Seguimos adelante. Creo que ya no habrá tormentas. Algunos piensan, ya que pase la pandemia del COVID-19, ya todo vendrá a la calma y seguiremos nuestro viaje de placer egoístamente sin tomar en cuenta a Dios. Pero cuidado, miren, muchas veces los vientos suaves confunden a la gente para que no vean los vientos huracanados. Ese viento huracanado se llamaba Euroclidón. La palabra euro significa un viento que viene del este. Clidón viene de Aquilón, que es un viento que viene del norte. Entonces eran vientos del noreste. Eso significa Euroclidón, vientos del noreste. Euroclidón o Euroaquilón. Y yo quiero decirle entonces, el tema que estoy compartiendo con ustedes es la pandemia, el Euroclidón para llegar al destino. Bueno, Pablo les advirtió y les dijo, no salgan, no es hora de vivir así, de ir a este viaje, porque habrá una tormenta. No le hicieron caso, así vive el mundo. Y bueno, Dios estaba llamando nuestra atención muchas veces, en muchos tiempos, por los profetas, desde mucho antes, y la gente no ha hecho caso. Y miren, ahora estamos en esta tormenta que es la pandemia. Pero ahora, ¿qué pasó? ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo en este naufragio? ¿Qué lecciones estamos aprendiendo o vamos a considerar hoy? Estamos hablando la lección número 1. Las tormentas te cambian tu carácter. Y vemos aquí el versículo 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Qué significa? Bueno, estaba fuerte el viento, era un huracán. Y acuérdense que hablamos de las tormentas, cuando ya son muy fuertes, se llaman huracanes, porque ya los vientos son desde 118, 120 kilómetros por hora hasta 250 kilómetros por hora. Y son muy, muy terribles. Ahora, fíjense, aquí nos enseña algo, dice, y siendo arrebatada la nave, parecía como si fuera un barco de papel, y no pudiendo poner proa al viento, es decir, no podían orientar las velas, no podían ahí dirigir el barco para llegar a Roma, no podían, ya se habían metido en apuros, en lugar de esperarse ahí en esa comunidad para pasar ahí el tiempo de la tormenta y protegerse, ellos siguieron adelante y se metieron en problemas. Y mire, la Biblia dice que se dejaron llevar por la tormenta. Lo que vemos aquí es que las tormentas son violentas de tal manera que muestran la fragilidad humana. Somos tan débiles ante la naturaleza, un terremoto, un relámpago, un trueno, imagínense un tifón, un huracán y ahora una pandemia. Esto muestra la fragilidad humana. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife son los barquitos que llevan, ¿verdad?, como si fueran botes salvavidas, ¿no? Dice, con dificultad podemos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Tuvieron que con cuerdas amarrar alrededor el barco para que no se destruyera. Y teniendo temor de dar en la sirte es como una extensión de tierra que sale hacia el mar. Y ellos decían, tenemos miedo de que lleguemos a chocar contra esa extensión de tierra, es como si fuera un dedo, así le llaman un dedo de la mano que sale. No es como una península, pero sí le llaman sirte, es como una extensión de tierra que parece un dedo y que en algún momento pueden encallar ahí los barcos. Y dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. ¿Qué significa alijar? Empezaron a tirar sus maletas de viaje. Y dice el versículo 19, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave,
Cuando dice los aparejos de la nave, se refieren las tablas, las cuerdas, las velas, todo empezaron a tirar al mar pensando que si aligeraban el peso de la nave no se hundiría. Ahora quiero ver algo muy interesante. Los intereses del hombre cambian durante las tormentas. Mucha gente en medio de una crisis de salud, estando en cama, empieza a reflexionar y dice: ay, qué descuidado he sido yo con mi vida, con mi salud, tengo que hacer cambios con mi dieta, tengo que hacer más ejercicio, ya voy a tener más cuidado en mi forma de administrar el tiempo, le voy a dar más prioridad a mis hijos, voy a dedicar más tiempo para buscar a Dios, ya reconozco que las cosas de este mundo son pasajeras. Empieza a cambiar. Ahora imagínense en este momento de la pandemia, la gente empieza a considerar que las prioridades en su vida están fluctuando. Hay gente que tenía como número uno su empresa, su negocio, su salud, pero se está perdiendo tan rápido. El mundo ha cambiado drásticamente por causa de esta tormenta, la pandemia del COVID. Y aquí vemos más adelante el versículo 20: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. La gente pierde la esperanza en los momentos de dificultad. Hay mucha gente que dice: bueno, si ya me tengo que morir, pues ni modos, pues ¿qué le hago? Hay gente que dice: pues si ya perdí todo esto, mejor me suicido. Hay personas que dicen: bueno, mi vida ya se destruyó, perdí mi trabajo, perdí el empleo, no tengo dinero, no sirvo ya para nada, y empieza a darse por como perdido, ¿no? Como que se da a la deriva. Hay personas que pierden la esperanza. Imagínense, estas personas ya llevaban 14 días más o menos sin comer, sin ver la luz del sol, la luz del día. Ni siquiera veían la luna, ni siquiera veían las estrellas. No sé si usted ha visto cuando llueve y hay una gran tormenta, y que a veces ahora vemos muy continuamente las tormentas eléctricas, vemos que se oscurece el cielo. No vemos el sol, ni siquiera vemos las estrellas. Ahora imagínense que estos hombres estaban en el mar y las olas crecían, golpeaban contra esa barca, y también, vean, ni siquiera la luz del sol, ni de la luna, ni las estrellas. Ellos ya habían perdido toda esperanza y habían dicho: ya nos vamos a morir, ya. No tendríamos ya la esperanza de ver a nuestra familia, no tendremos ni siquiera la esperanza de llegar a Roma, no tendremos la esperanza de cumplir nuestros sueños, nuestros anhelos. Hasta aquí quedamos. Hay mucha gente que por causa de las tormentas viene la desesperación. Pero quiero decirle más adelante, el versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. El apóstol Pablo les dice: si ustedes me hubieran oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, era el emperador romano, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, Pablo les dijo: varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Vean, aquí vemos los hombres, tanto, imagínense, el centurión, el piloto de la nave, el patrón, el dueño de la nave, todos los presos, incluyendo Pablo, ahí estaban viajando y se vieron en medio de una tormenta, Euroclidón. Y la mayoría, excepto Pablo,
y Lucas y dice Aristarco, ellos no tuvieron desánimo. El apóstol Pablo tenía una relación con Dios, estaba lleno del Espíritu Santo y él oraba. Mientras estaba la tormenta, él buscaba a Dios con sus compañeros. Lucas, Aristarco, Pablo, estoy seguro que en las noches, es más, ni sabían si era de día o de noche, estaban quebrantados, clamando, buscando a Dios, diciéndole: Dios, yo avisé a esta gente y mira, ahora ya estamos en medio de esta tormenta. Sin embargo, dice la Biblia que Dios se apareció al apóstol Pablo. Un ángel le habló y le dijo: no temas, porque ninguno de todos ustedes van a morir. Quiero decirles cuántos eran. La Biblia dice que eran 276 hombres que estaban ahí. Y dice la Biblia, ninguno de ellos murió. Ninguno. Dios le había dado una palabra al apóstol Pablo. Dios le había dicho antes: Pablo, es necesario que tú me seas testigo a los gentiles. Vas a ir y vas a predicar a reyes, a gobernantes, pero también vas a ir y predicar el evangelio hasta Roma. De tal manera que aunque Pablo estaba en medio de esa tormenta, la Biblia dice que Dios tenía un propósito que cumplir en la vida de Pablo. Y Pablo recibió ánimo. Dios le dijo: no temas. No temas, versículo 24, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Yo quiero decirle hoy en este día, el apóstol Pablo tuvo fe en Dios, tuvo confianza en Dios. Dios le dijo: tú vas a ir y vas a ser testigo de mí ante el emperador romano César. Ahora, en este proceso de la tormenta, yo quiero decirle algo. Yo estoy seguro que Dios también fortaleció la fe de Pablo al saber que en esa tormenta, en ese proceso, ya estaban viendo la muerte. Dios estaba acrecentando la confianza de Pablo en Dios. Y por eso es que él también se acercó al centurión y se acercó a todos los demás de la tripulación diciéndoles: Dios me ha dicho que vamos a llegar con bien porque Dios tiene un propósito en mi vida. He escuchado a hombres de Dios, y yo también lo he declarado, que cuando yo subo a un autobús, porque Dios me ha enviado a predicar el evangelio a una comunidad, a una ciudad, y Dios me ha confirmado que es su voluntad, estoy seguro que no tendré accidentes y que todos los que viajan conmigo tampoco sufrirán la muerte o un accidente, porque Dios está conmigo y Él me llevará sano y salvo para cumplir ese propósito. Hoy quiero decirle, no va a morir usted cuando Dios todavía tiene algo preparado para usted. Escúchelo, no morirá usted cuando Dios todavía tiene algo preparado para usted. Sin embargo, Él permite las tormentas y algunas veces parece que ya nos estamos hundiendo. Algunas veces parece que ya estamos al borde de la muerte. Algunas veces, como en el caso de Job, ya vemos que hemos perdido todo. Algunos la enfermedad, ¿verdad?, les ha agobiado, han perdido la salud. Sin embargo, Dios, cuando nos visita, nos dice: no temas. Yo quiero hoy decirle, la primera lección que aprendemos del naufragio de Pablo es: las tormentas te cambian tu carácter. Las tormentas te cambian tu carácter. Permite que Dios cambie tu carácter. Hay gente que ya por causa de la pandemia del COVID está abriendo su corazón para recibir a Cristo. Hay personas que ya se han puesto a pensar en la vida que llevaban y han considerado hacer cambios, sobre todo de su vida, su relación con Dios. Quiero ver
con usted la segunda lección. Las tormentas te llevan a tu destino. Y dice la Biblia, el versículo 27. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. La popa es la parte de frente del barco. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echaron el esquife al mar. Aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Es decir, el esquife eran como esos salvavidas, botes salvavidas. Eran estos hombres, eran estos presos que se querían huir de la nave y aparentaban como que estaban largando las anclas de proa. La proa es la cola del barco. Pero Pablo dijo al centurión, fíjense, Pablo dijo al centurión Julio y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse en el mar. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Pablo comenzó a comer después de ese tiempo de ayuno. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Fíjese. Ahora, versículo 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, o sea, la punta del barco, hincada, quedó inmóvil, y la popa, o sea, la cola del barco, se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, de la nave. Yo quiero decirte, cuando Dios tiene un propósito para tu vida, no vas a morir todavía en esta tierra. Todavía Dios quiere que estés, pero para forjar tu carácter. La segunda cosa es, las tormentas te llevan a tu destino. Y fíjese lo que dice el capítulo 28, versículo 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, o sea, muy amables, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Quiero decirles, las adversidades ocurren a los malos y a los buenos. Hay gente que dice, si tú crees en Dios, ¿por qué se enfermó tu papá? Si tú crees en Dios, entonces ¿por qué se murió tu esposa? Si tú realmente amas a Dios y dices que tú le has entregado tu vida a Cristo, entonces ¿por qué estás sufriendo una necesidad económica? Hay gente que no entiende que las tormentas de la vida también pueden llegar a justos y a pecadores, a buenos
y a malos. Fíjese, la Biblia dice que Jesús dijo que Él también hace salir su sol para buenos y para malos. Él hace que llueva sobre justos e injustos. Ahora, ¿por qué se sufre en la tierra? ¿Por qué también los buenos sufren? Hay personas que dicen, ¿por qué sufrió una persona que era tan buena? ¿Por qué se murió? ¿Y por qué los malos no se mueren? Hay gente que dice, es que la hierba mala no muere. Pero yo quiero decirle, mire, sufrimos porque en este mundo hay pecado. Y el pecado ha traído dolor, ha traído muerte y aún la naturaleza sufre. Pero quiero decirles más. Fíjese, el versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pablo, cuando llegaron a esa isla, también comenzó a juntar ramas, ¿verdad?, secas para hacer una fogata. Y mientras él estaba juntando algunas ramas secas que las estaban echando al fuego para hacer una fogata y calentarse, estaba una víbora colgando de su mano. Y entonces los pobladores de esa comunidad dijeron, este ha de ser un homicida y la justicia lo está persiguiendo, aunque él huye y no se salvó de la tormenta, pero no se va a salvar de la víbora. Miren, hay gente que tiene creencias falsas y condena y prejuicia a los demás. Depende de su teología. Hay personas que tienen un concepto que Dios es malo. La gente dice, es que Dios es malo, por eso me arrebató a mi hijo, por eso se enfermó mi esposa, por eso yo tengo esta enfermedad, porque Dios es malo. No, Dios no es malo. Hay gente que ha aprendido mal respecto de Dios. Dios es bueno. Sufrimos en este mundo porque vivimos en un mundo que está sujeto a corrupción por causa del pecado. A eso vino Jesús, a salvarnos y llevarnos al cielo. Pero la gente que tiene una teología equivocada, tiene un concepto de que Dios es malo y también está condenando a la gente. Ahora, vemos más adelante el versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Mire, también aprendemos aquí algo. La gente tiende a adorar a las personas, pero no a Dios. La gente tiene esa tendencia de levantar al ser humano por sus cualidades y dice, no, este sí es bueno, vamos a confiar en él, en lugar de poner su confianza en Dios. Miren, la gente cuando vio que no se hinchaba Pablo, que no caía muerto, entonces dijeron, ha de ser un Dios, no le hizo nada. Eso es otra forma de decir, Dios está con él. Vamos a escuchar qué Dios tiene que decirnos a través de este hombre. Yo quiero que ustedes analicen, cuando nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, la protección de Dios, el respaldo de Dios, cuando la gente ve y dice, oye, a pesar de la tormenta, tú estás feliz. A pesar de la tormenta, tú tienes gozo. A pesar de la tormenta, nunca te ha faltado alimento. A pesar de que has tenido dificultades, tú sigues adelante. Oye, dime cómo le has hecho. Mire, el apóstol Pablo tuvo la oportunidad, dice el versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Me gusta mucho este pasaje porque aquí vemos
las sanidades y los milagros son para que la gente crea en Dios. Y yo quiero decirte, si tú me estás escuchando hoy, quiero decirte, la segunda lección del naufragio de Pablo es: las tormentas te llevan a tu destino. Dios quiere usar la pandemia como el Euroclidón para llevarte a tu destino. Dios quería que Pablo llegara a esta isla de Malta, que llegara a esta isla, la isla de Malta, para que la gente conociera de Cristo Jesús. Dios te salva para que tú seas instrumento para que otros sean salvos. Mira, las dos lecciones que hemos visto es: las tormentas te cambian tu carácter. Esto tiene que ver con el ser. Es importante que tú conozcas a Dios, que tú tengas una relación personal con Él. La segunda lección es: las tormentas te llevan a tu destino. Es importante que si tú ya conoces a Dios, tú puedas dar a conocer a Dios a la gente. Que en medio de esta crisis, en medio de la pandemia, la gente conozca de Cristo a través de tu vida. Pero es importante hacer notar, el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba animado y él dijo: yo no voy a morir, porque Dios me ha dicho que llegaré a Roma a predicar el Evangelio. Y yo quiero decirte hoy, Dios tiene un plan para tu vida. Tú debes confiar que Dios cumplirá lo que ha dicho de ti. Si tú tomas atención, pones atención en estas lecciones. ¿Cómo sabía más Pablo que el piloto y el dueño de la barca? Bueno, porque Pablo no solamente siguió por su experiencia, sino que Pablo era guiado por el Espíritu Santo. Es importante que tú tengas un encuentro con Jesucristo y el Espíritu Santo te guíe. El Espíritu Santo le hizo saber a Pablo que habría una tormenta. El Espíritu Santo le hizo saber a Pablo que no perderían su vida, sino que sí, las cosas materiales. El Espíritu Santo le hizo saber que llegarían a su destino y cumplirían su propósito. Hoy quiero decirte que me estás escuchando, amigo, hermano, hoy, que la tormenta, la pandemia del COVID-19 sea el Euroclidón para llevarte a tu destino. Tú tienes un destino y es el cielo. Y que la pandemia sirva como esa tormenta huracanada, como esos vientos huracanados, como ese Euroclidón que sufrió Pablo y los demás, 276 personas, pero que Dios también permitió que no muriesen, porque ellos tenían que conocer a Cristo Jesús. Amigo, en primer lugar, Dios quiere tratar con nuestro ser y después con el hacer. Primero es el ser y después el hacer. Dios quiere que si tú ya tienes una experiencia personal con Jesucristo, que tengas ánimo. Yo te digo, cobra ánimo, no pierdas la esperanza. Dios tiene un propósito para tu vida. No morirás, como dijo el rey David: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No vamos a morir hasta que Dios haya cumplido su propósito en nuestras vidas. Y si tú todavía no tienes una relación personal con Jesucristo, yo te invito, antes que sea demasiado tarde, no seas como el centurión que le hizo caso a otros, menos a los hombres de Dios. Y si tú ya estás animado, dile a Dios que te use para que a través de sanidades, milagros y prodigios se predique el nombre de Dios. Yo creo que Dios tiene poder sobre la enfermedad COVID-19. Dios tiene poder. Tú puedes poner tus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Así que hoy yo te invito, ten fe, ten confianza. Tú debes confiar en que Dios cumplirá lo que ha dicho de ti.
si tú consideras las lecciones que hemos estudiado. Oramos. Amado Padre, en el nombre de Cristo estamos aquí delante de tu presencia. Te doy gracias porque tú nos animas a través del naufragio de Pablo por causa del Euroclidón a que pensemos que tú quieres forjar nuestro carácter. Las tormentas cambian nuestro carácter. Las tormentas forjan nuestro carácter. Dios, queremos humillarnos delante de ti. Queremos reconocer que somos frágiles, que somos tan débiles ante una pandemia como la que estamos sufriendo, que somos tan débiles y frágiles ante las crisis, las catástrofes naturales, ante un terremoto, ante una inundación, ante una sequía, ante una enfermedad. Somos frágiles, pero tú nos dices, confía en mí. Así que hoy queremos seguir confiando en ti. Pero Padre, hemos aprendido que las tormentas también nos llevan a nuestro destino. Permite, Dios, y te pedimos que esta pandemia nos haga volvernos a ti primeramente, pero que también nos ayude, Dios, a llegar a la gente que te necesita. Hay gente que ha perdido la esperanza, hay gente que está enferma, hay gente que está a punto de suicidarse y necesita de ti. Oramos que tú traigas fortaleza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigo, tú que me estás escuchando, yo quiero decirte, si tú pones tu fe, tu confianza en Jesucristo como tu Salvador, no morirás, sino que vivirás hasta ver la gloria de Dios. Yo profetizo sobre tu vida que si tú crees que Dios tiene un propósito hermoso, especial para tu vida, y tú le dices, Dios, cumple tu propósito en mí, tú no vas a morir hasta que Dios haya cumplido lo que ha dicho acerca de ti. Permite que Dios forje en ti su vida, su carácter. Permite que Dios haga lo que Él quiere hacer en tu vida. Yo declaro que tú eres un instrumento de Dios para hacer bendición a las naciones, y que en medio de esta pandemia Dios se va a glorificar en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa. Declaro vida, declaro salud, en el nombre de Jesús. Declaro la bendición de Dios sobre tu vida, la provisión de Dios sobre tu vida. Créelo en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, cree en Dios y en sus profetas y seréis prosperados. Yo quiero decirte hoy, en este momento, créele a Dios, cree lo que Él dice en su palabra. Él no miente. Declaro en el nombre de Jesús que ninguna de las palabras que Dios ha hablado serán echadas a tierra, sino que se cumplirán. Que Dios te bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, esta semana y hasta que Cristo venga. Que Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima.